Ya hemos hablado de varias formas de ordenar datos. Ahora es el momento de que aprovechemos esa información para buscar en esos datos que están ordenados. La idea es que el hecho de que están ordenados nos va a ayudar. Por una parte, podríamos hacer lo que habríamos hecho hasta ahora, que es recorrer todo el array. Una ligera mejora consiste en interrumpir la búsqueda una vez que encontremos el dato. Pero además, al saber que están ordenados, podremos interrumpir también en caso de que no lo encontremos, en cuanto veamos un dato mayor. Y además existe una variante de búsqueda, que es en vez de buscar de principio a fin, que es lo que llamaremos una búsqueda lineal, podremos hacer una búsqueda binaria, que es ir cada vez mirando el centro para ir haciendo el bloque de búsqueda cada vez más pequeño. Vamos a verlo. Vamos a partir de un esqueleto que tenga ya un array prefijado. Ese array, para no perder tiempo, va a estar ya ordenado de menor a mayor. Y vamos a pedir al usuario el dato que quiere buscar. Pues bien, la primera forma de buscar sería simplemente una búsqueda lineal, recorriendo absolutamente todos los datos y usando un booleano para comprobar si está o no está. Podemos hacerlo con un for o con un for each, por ejemplo, así. La idea de este planteamiento es que partimos de un booleano, damos por sentado que el dato no lo hemos encontrado todavía, recorremos cada uno de los datos y si el dato actual coincide con el que buscamos, anotamos que lo hemos encontrado. Al final de toda esa pasada del for each, encontrado nos dirá si existe o si no existe. El problema de este planteamiento es que si hay 2000 datos, recorremos los 2000 datos aunque el dato lo encontremos en la primera posición. Un planteamiento alternativo, pero igual de lento, es usar un for en vez de un for each. Lo hemos hecho con for, pero el planteamiento de fondo es exactamente el mismo. Una primera mejora sería interrumpir la búsqueda si encontramos el dato. Eso hay dos alternativas. La alternativa mala es usar break. Ya sabemos que break es una orden que es poco recomendable porque interrumpe el flujo normal del programa. Pero conceptualmente, esta solución lo que haría es que en cuanto el dato aparezca, termina la búsqueda. Una alternativa mucho más elegante es reescribir este for para que se convierta en un while. Declaramos la variable antes. Esta es la condición de repetición a la que añadiremos un si no lo he encontrado. Y al final de cada pasada incrementaremos. Vamos a hacerlo. Esta sería la alternativa algo más rápida y más legible que usar un break. Mientras que no lleguemos al final y no lo encontremos, seguimos avanzando. Aún así, este planteamiento es mejorable porque interrumpe la búsqueda si encontramos el dato, pero sigue si no lo encontramos. Eso es razonable en datos desordenados, pero aquí sabemos que están ordenados. Sabemos, por ejemplo, que si buscamos el dato 60, el 55 es menor, pero en cuanto llegamos al 80, todos los posteriores van a ser mayores que ese dato que buscamos, igual que este lo es. Entonces podríamos interrumpir la búsqueda también si no encontramos. Simplemente bastaría con añadir una condición más, que sería decir, tengo que repetir mientras que no haya llegado al final, no lo haya encontrado, y además el dato que en la posición por la que voy ahora todavía sea menor o igual que lo que estoy buscando. En cuanto el dato sea mayor que lo que busco, no necesito seguir buscando, ya sé que todos los siguientes también serán mayores. Esta es la mejor alternativa que tenemos dentro de lo que es la búsqueda lineal, pero hay una variante más eficiente, un algoritmo distinto que podemos emplear, que nos permitirá aprovechar el hecho de que están ordenados
y lo que queremos es mirar siempre el dato central. Por ejemplo, imaginemos que yo aquí busco el dato 100. Miro la posición central, que podría ser cualquiera de estas dos, por ejemplo 55. Veo que el 100 es mayor y entonces directamente descarto todos estos de su izquierda y voy a seguir dentro de este rango de aquí. Realmente podemos descartar este valor que hemos usado como pivote para buscar y empezar a partir de él, con lo cual ya miraremos solo en esta zona. La idea está en que cada vez miro el punto medio y descarto una mitad de los datos. Eso hace que en la práctica sea muchísimo más rápido, porque lo que haremos es, en vez de, por ejemplo, para 1000 datos 500 comparaciones en el caso medio, aquí iríamos cada vez dividiendo por la mitad, con lo cual la cantidad de comparaciones será el logaritmo en base 2 de los datos. Eso quiere decir que para 1000 datos, en vez de hacer 500 comparaciones, haríamos 10. Y cuantos más datos haya, más grande es esa diferencia comparada con la búsqueda lineal. Vamos a implementarlo. Necesitaremos, por una parte, memorizar la posición inicial, vamos a llamarla, por ejemplo, izquierda, y la posición final, que llamemos, por ejemplo, derecha. Empezaremos en la izquierda igual a 0 y en la derecha será la longitud de los datos menos 1, es decir, la última posición. Ahora deberemos repetir mientras que no encontremos el dato y los límites izquierdo y derecho, que se irán acercando cada vez más, no lleguen a sobrepasar el uno al otro. Dentro de cada pasada, lo primero que haremos es calcular cuál es el punto medio. El punto medio no será la media de esos dos porque nos iremos desplazando, por ejemplo. Si estamos entre la posición 0 y la 20, sí que será la 10. Pero si estamos entre la 10 y la 20, será la 15. Lo podemos calcular restando esos dos y sumando el menor. Ya hemos calculado el punto medio. Ahora tenemos que comprobar si el dato está en ese punto medio y en ese caso hemos terminado. Pero si no fuera así, vamos a mover los extremos. Por ejemplo, si nuestro dato es mayor que el punto medio, ahora miraremos entre el punto medio y el final y descartaremos toda la zona inicial, toda la zona izquierda. Por el contrario, si nuestro dato es menor que el punto medio, buscaremos entre el punto inicial y el punto medio y descartaremos toda la parte derecha. Esta es la idea del algoritmo de búsqueda binaria. Partimos de dos extremos que son principio de array y final de array. En cada pasada calculamos el punto medio. Miramos si está en el punto medio y en caso de que no sea así, miramos si debemos empezar desde el punto medio hacia el final o si debemos ir desde el punto de la izquierda hasta el punto medio. Esto se va repitiendo hasta que encontremos el dato o hasta que ambos extremos se crucen, que quiere decir que el tamaño ya es cero, ya no hay más datos que buscar. Como siempre, vamos a probarlo. Vamos a buscar el dato 30 y nos dice que no está. Vamos a subir para que se vean los datos que había. Ahora buscamos el 40 y nos dice que sí está. Un detalle que es interesante en este tipo de ordenaciones, este tipo de búsquedas, este tipo de procesos un poco más complejos de lo habitual, es comprobar siempre los valores extremos. En este caso vamos a probar si encuentra el 10, si encuentra el 112 y si funciona bien con datos que estén antes del 10 y después del 112. Entonces hacemos unas pocas pruebas rápidas finales para asegurarnos de que todo va bien.
Efectivamente, los dos extremos los ha encontrado y valores fuera de rango no los ha encontrado y no ha fallado, no ha buscado fuera del array. Pues esta es la idea de la búsqueda binaria, que será el algoritmo más eficiente cuando busquemos en un array que ya está ordenado. Como ejercicio propuesto, puedes crear un array que tenga, por ejemplo, 20 datos. Podrían ser más en realidad porque esos datos, si los haces de forma matemática, si haces, por ejemplo, que sea en la secuencia 10, 20, 30, 40, te sería fácil hacer que hubiera muchos más datos sin que tengas que trabajar mucho más para conseguirlo. Entonces se trata primero de que busques de forma lineal un dato que esté cerca del final. Por ejemplo, con 20 datos podrías buscar el 180. Luego que busques también de forma lineal un dato que no exista y que esté cerca del final, por ejemplo el 175. Y luego que repitas la búsqueda, por lo menos la búsqueda de un dato que sí exista, pero esta vez usando búsqueda binaria.